vamos... Pero bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Sí, no os preocupéis. Sí, o sea, lo que quería decir es que voy a explicar ahora los últimos tres apartados de este tema, que son los que entrarían en el examen, ¿vale? Teorema de Pitágoras. Vale, pues vamos a ver el teorema de Pitágoras, qué es lo que nos dice. Mirad, alguno que tenga por ahí los apuntes que le he mandado. He puesto varios ejemplos de triángulos, me parece, ¿no? He puesto uno que creo que medía 6, 8, Ha puesto dos. 6, 8 y 10, ¿puede ser? 8, 6 y 10. Así, Sí. como este, ¿no? O 8, 6, 8 y 10, ¿no? Pero bueno, más o menos con estas medidas, ¿verdad? Vale, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que para los triángulos rectángulos, ¿vale? Y eso es muy importante, solo en triángulos rectángulos, ¿vale? En otro tipo de triángulos no se cumple, ¿vale? Solo en los triángulos rectángulos, ¿vale? Se cumple esta propiedad, y es que, a ver, en los triángulos rectángulos, esto lo habéis visto ya en primaria, lo que es un triángulo rectángulo que tiene dos lados, que tienen un nombre, Sí, ya lo hemos visto. los catetos, ¿verdad? Un cateto y otro cateto, y la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es el lado grande, independientemente de cómo esté situado el triángulo, ¿vale? Es decir, yo puedo tener el triángulo así, ¿vale? Que esto me mida 8, que esto me mida 6, ¿vale? Y que el ángulo recto sea o este o que sea este, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa en este caso? Esta es la hipotenusa, ¿vale? ¿Cuál es la hipotenusa en este otro caso? Esta, ¿vale? Siempre el lado más largo, ¿vale? ¿Y quiénes son los catetos? Los que forman 90 grados, ¿vale? Los catetos, ¿vale? Los catetos son 8 y 6 y aquí también 8 y 6, ¿vale? Es decir, los que forman el ángulo de 90 grados, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? Lo digo para que nadie se despiste pensando que depende de que es este lado de aquí o no. Es catetos son más cortos y forman 90 grados, ¿vale? Y que es como la diagonal, para que nos entendamos, ¿vale? Esa es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces lo primero es saber distinguir muy bien cuál es uno y cuál es el otro, ¿de acuerdo? Y ahora, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado elevado a 2 es igual a un cateto, al cateto 1, vamos a llamarlo por ejemplo, elevado al cuadrado, más el cateto 2, es decir, el otro cateto, elevado al cuadrado, ¿vale? En este ejemplo que os había puesto, ¿la hipotenusa cuál es? Tanto en este como en este, es 10, ¿no? Pues lo elevamos al cuadrado. Y vamos a ver si nos da lo mismo que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. 8 al cuadrado, 64. Y 6 al cuadrado, 36. Si yo los sumo, 64 más 36 me da 100. Por tanto, en este caso vemos que se cumple la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿vale? Y la fórmula es la que os estoy diciendo, esta de aquí, ¿vale? Es ligeramente distinta a la que viene en el libro, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el libro dice A, B y C, pero es que depende de dónde lo miréis, en internet, en otros libros, ¿vale? Pueden aparecer esta fórmula, en lugar de como viene en el libro de A, B y C, puede aparecer como h al cuadrado igual a c1 al cuadrado más c2 al cuadrado, ¿vale? O puede aparecer en otros libros c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Según como lo llame las letras en un libro o en otro, ¿vale? Entonces, para que no nos hagamos lío con las letras y digamos, pero ¿quién es A, quién es B, quién es C, por qué aquí H, C y tal? ¿Vale? Para que no nos hagamos un lío, ¿vale? Lo importante es que entendamos que lo que está primero al cuadrado es la hipotenusa y que eso es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y luego ya le ponéis el nombre que queréis a cada uno de ellos. Si queréis llamarlo A, B y C, si queréis llamarlo H, C1 y C2, ¿vale? Cada uno como quiera, ¿vale? Pero cuidado, porque la fórmula del libro, si a lo mejor la habéis escrita en otro sitio, resulta que lo que aquí en el libro dice que el lado largo, la hipotenusa es A, y los catetos son B y C, hay otros libros
que los nombra al revés y que dice que esto lo llama C y luego a este A y B. Y entonces no sería igual la fórmula, ¿vale? Si la hipotenusa es C, sería C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. O sea, ¿veis que si cambio las letras entonces la fórmula me cambiaría? Entonces, insisto, para que no os hagáis un lío, ¿vale? Lo importante es que se os quede bien grabado en la memoria. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se podría calcular? Imaginaros que yo desconozco uno de los catetos, ¿vale? Porque mirad, yo podría decir, a ver, vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? A ver, vamos a utilizar este ejemplo, ya que lo tenemos, 8, 6 y 10, hemos visto que cumple el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver de qué manera nos puede pedir un ejercicio, una serie de cálculos, ¿vale? Mirad, voy a dejar esto aquí al lado como demostración para que veáis cómo voy a hallar la solución de esto. Imaginaros un ejercicio que me dice que de un triángulo conozco los dos catetos, ¿vale? Y que me pide que calcule cuánto vale la hipotenusa, ¿de acuerdo? Bien, yo haría lo primero de todo poner la fórmula, ¿vale? Ahora en este caso, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? Nuestra fórmula está, ¿cómo se os ocurre que podríamos escribirlo? ¿Qué ponemos primero? X al cuadrado Muy bien. igual Perfecto, igual, sí. a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Perfecto, muy bien. Vale, ahora hago 8 al cuadrado y hago 6 al cuadrado. Me da 64 más 36, x cuadrado es igual a 100. Vale, fijaros bien. ¿Qué número al cuadrado me da 100? ¿Qué cosa elevada al cuadrado me da 100? 10. 10, ¿verdad? Por tanto, veis que se cumple lo que habíamos hecho al principio, ¿no? ¿Verdad? O sea, si yo hago 10 al cuadrado me da 100. Vale. Mirad, esto es un pequeño avance de cómo lo vamos a hacer el año que viene. A ver, no sé si estáis enredando por el chat. Dejad el chat, porfa, venga. A ver, vamos a ver, mirad. ¿Os acordáis que os hemos explicado en las ecuaciones que cuando algo estaba multiplicando, cómo pasaba al otro lado? Algo que estaba multiplicando. Lo contrario a multiplicar, dividiendo, ¿verdad? X igual a 4. ¿Cómo algo que está sumando pasa al otro lado? Algo que está sumando pasa restando. Bien. ¿Os acordáis en jerarquía de operaciones, cuando íbamos haciendo los distintos escalones, después de los paréntesis y corchetes, que os decíamos que había que hacer antes de los productos y las divisiones? Entre paréntesis y corchetes y productos y divisiones había otro escalón. ¿Os acordáis cuál era? Entre paréntesis. Las potencias. Las potencias y... Potencias y qué más. Potencias y raíces. Pues entonces, fijaros bien. ¿Cuál creéis que será la operación contraria a la potencia? La raíz cuadrada. La manera de despejar cuando la letra está al cuadrado es hacer la raíz cuadrada del otro lado. ¿Vale? Estos son ecuaciones que vais a ver en segundo, ¿vale? Pero como ahora os vamos a dejar la calculadora, simplemente para que sepáis de qué manera se hacen estos ejercicios, ¿vale? Es decir, colocáis los datos en la fórmula, operáis y cuando llegáis a este paso, veis que 10 al cuadrado es 100, ¿verdad? Bueno, pues la manera de hacerlo vosotros con la calculadora es que cuando lleguéis a este paso de aquí, calculáis la raíz del otro lado y ya lo tenéis, ¿vale? En los apuntes que os he mandado tenéis otro ejemplo más con otros datos, ¿vale? Bien, vamos a ver ya el último caso, ¿vale? Vamos a ver muy parecido a este, pero en lugar de que conocemos los catetos y me falta la hipotenusa, lo que voy a hacer ahora es que me va a faltar un cateto, ¿vale? Y vamos a ver de qué manera se resuelve, que sería bastante parecido, ¿vale? Mirad, voy a hacer ahora, cuando lo que desconozco es un cateto, voy a darle la vuelta a la fórmula, ¿vale? Porque acordaros que, a ver, yo por ejemplo, soy Jorge Lázaro, pero podríamos decir que también soy Lázaro, Jorge, ¿no? Es decir, aunque yo le dé la vuelta a mi nombre y mi apellido, pero sigo siendo la misma persona. Si hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado,
también puedo decir que Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Muy bien, perfecto. Pues entonces, para poder despejar esto con más facilidad, le vamos a dar aquí la vuelta cuando me falta un cateto. Voy a decir cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Repito, en lugar de decir Jorge Lázaro, he dicho Lázaro, Jorge, pero simplemente le he dado la vuelta, pero sigo siendo el mismo, ¿vale? He dicho que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Antes lo había dicho en este orden, ahora lo digo justo al revés. Pero la solución me va a dar la misma. Entonces fijaros bien. Yo hago 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64, ¿no? ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 100. Y ahora, fijaros bien. Quiero dejar la x aquí solita. ¿Qué le sobra el 64? ¿Qué está haciendo el 64 aquí? restar. Pasa al otro lado restando, ¿no? Está sumando, pasa al otro lado restando, ¿no? 100 menos 64 me va a dar 36. Y lo mismo que antes. ¿Cómo hemos dicho que pasábamos el cuadrado al otro lado? ¿Qué tenemos que hacer? La raíz. Cuadrada. Vale, ¿cuánto es la raíz de 36? 6, ¿no? Que es lo que hemos visto al principio, que me daba este lado, ¿vale? Bueno, ¿qué os ha parecido esto? ¿Más o menos lo habéis entendido bien? ¿Sí? En los apuntes que os he mandado lo tenéis explicado paso a paso, ¿vale? Por tanto, os lo miráis, ¿vale? Y con eso podríais seguir avanzando, ¿vale? Y ahora, una cosa muy rápida, ¿vale? ¿Qué clase tenéis ahora después? Biología. Biología, pero no tenéis videollamada, ¿no? No. Vale, bueno, mirad, en lo siguiente que viene es como teoría, ¿vale? O sea que los dos siguientes apartados, el 5 y el 8, que yo lo he llamado 6 para un poco, para seguir un orden nosotros en el libro, o sea, en vuestros apuntes, los siguientes es como teoría, o sea que realmente es que os lo leéis un poquito y que lo entendáis, ¿vale? En el 5 únicamente, lo que son los cuadriláteros, lo único que tenéis que saber, cuadriláteros, ¿vale? Lo único que tenéis que saber es la clasificación de cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecios y trapezoides, ¿vale? Y luego que la suma de los 4 ángulos es 360, ¿vale? Que esto es simplemente pues que es así, ¿vale? Es una cuestión de, ¿vale? Si yo me fijo en el cuadrado, ¿vale? Yo me fijo en un cuadrado o en un rectángulo, 90 más 90, 180 más 90, 270 más 90, en total nos da 360 la suma de los 4 ángulos, ¿vale? Esto vale para el cuadrado, vale para el rectángulo, ¿vale? Y si yo cogiese un rombo, pues por ejemplo, si esto es 40 y esto es 40, y por ejemplo, esto es, vamos a poner 40, esto es 50, 100, esto sería, a ver, perdonad un segundo, 180, vale, esto sería 140 y 140, ¿vale? Pues en un rombo, por ejemplo, yo sumo 40 más 40 más 140 más 140, me da también 360, ¿vale? O sea, en resumen, la suma de los 4 ángulos, 360 grados, ¿vale? Que os sepáis un poquito lo que son la clasificación, que esto ya lo sabéis de hace tiempo, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Con eso sería suficiente y ya veremos visto. Entonces solamente vamos a repasar los apartados 4, 5 y 8. Eso es, ¿vale? Lo que os he mandado por el Classroom, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego esto de las posiciones relativas de las tangencias, ¿vale? Es que es realmente que sepáis, pues eso, cuando algo es secante, cuando son tangentes, ¿vale? Y con las rectas lo mismo, una recta exterior, una recta tangente y una recta secante, ¿vale?